Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Laura Castro, profesora agregada del Departamento de Bioquímica, y vamos a hablar en esta clase de regulación del equilibrio ácido-base. Esta es una clase larga, por lo tanto la voy a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a hablar de conceptos generales de regulación del equilibrio ácido-base, de los principales buffers del organismo y cómo regula el aparato respiratorio el equilibrio ácido-base. En la segunda parte de la clase nos vamos a centrar más en los aspectos renales de la regulación del equilibrio ácido-base, es decir, cuáles son los mecanismos por los cuales el riñón se encarga de la regulación del equilibrio ácido-base. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Bueno, para evaluar el equilibrio ácido-base, el estudio que se pide es una gasometría de sangre arterial. O sea, se toma una muestra de sangre arterial que en general se utiliza la arteria radial o menos frecuentemente la femoral, ¿sí? O sea, es un estudio particular, ¿verdad? No estamos funcionando una vena, que es lo más habitual en medicina, tomar muestras de sangre venosa para ahí estudiar o electrolitos o metabolitos. En este caso estamos funcionando una arteria. O sea que solo vamos a pedir este estudio cuando realmente tenemos elementos clínicos que nos den pistas de que de que el paciente tenga un desequilibrio ácido-base o una alteración o una insuficiencia respiratoria, ya que en la gasometría arterial nos va a dar, además de las pistas del desequilibrio ácido-base, nos va a decir cómo está la oxemia, ¿verdad? Entonces, para estudiar si hay desequilibrios ácido-base, lo que vamos a medir, más bien lo que la gasometría nos va a aportar, es cómo está la concentración de hidrogeniones en la sangre arterial, ¿sí? La concentración de hidrogeniones normal es de 40 nanomolar, o sea, 40 por 10 a la menos 9 molar sería la concentración de hidrogeniones. En general, la concentración de hidrogeniones, ustedes saben que la expresamos como pH, ¿sí? Entonces, estos 40 nanomolar corresponden a un pH de 7,4 y el valor normal oscila entre 7,42 y 7,38. Bien, entonces decíamos el valor normal de pH 7,4 corresponde a 40 nanomolar o 40 nanomoles por litro de hidrogeniones. Como ven, un valor de pH por debajo, por ejemplo 7,3, corresponde a una concentración de hidrogeniones mayor, de 50 nanomoles por litro o nanomolar. Mientras que un pH mayor, por ejemplo 7,5, corresponde a una concentración de hidrogeniones menor, 10 nanomoles por litro menos, o sea 30 nanomolar. Por lo tanto, el pH y la concentración de hidrogeniones están relacionadas pero en forma inversa, ya que se define pH como igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, o lo que es lo mismo, pH es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de hidrogeniones. ¿Sí? O sea que cuanto mayor es la concentración de hidrogeniones, menor va a ser el pH y decimos que nuestra muestra que estamos analizando, en este caso la sangre, está más ácida, ¿verdad? O sea, podemos decir que tenemos una acidemia. Y al revés, cuando la concentración de hidrogeniones es menor o disminuye, decimos que nuestra muestra, en este caso la sangre, tendrá un pH mayor y está más alcalina o hay una alcalemia. Decíamos, lo normal es decíamos que es un pH de 7,4 más o menos 0,2 y eso corresponde a 40 nanomolar de protones o de hidrogeniones
pero los valores compatibles con la vida están entre un pH mínimo de 6,8, que corresponde a 160 nanomolar, y un pH máximo de 7,8, y eso corresponde a 16 nanomolar. O sea que ven que es en unidades de pH es de una unidad, mientras que en concentraciones de protones es entre 16 y 160 y 10. eh, está por 10 ya que es una escala logarítmica, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué estudiamos el pH? ¿Por qué es importante que haya un equilibrio ácido-base? Bueno, porque el metabolismo intermediario tiende a generar ácidos. Ustedes saben que todas las proteínas necesitan, para mantener su conformación nativa, necesitan estar en un medio adecuado hidroelectrolítico que incluye mantener un pH constante, ya que la variación en la concentración de protones va a determinar cambio en la ionización de los aminoácidos, y eso determinará cambios en la formación de los enlaces que mantienen la estructura nativa de las proteínas. Entonces, si nosotros cambiamos el pH de las proteínas que están catalizando las reacciones metabólicas, o sea, las enzimas, eso va a alterar la velocidad de las reacciones enzimáticas y por lo tanto la velocidad de una ruta metabólica. Entonces, por lo tanto, es muy importante mantener el pH dentro de ese rango estrecho, tanto a nivel extracelular, en la sangre, como a nivel intracelular, para que todas las proteínas mantengan su conformación nativa y de esa manera, si son enzimas, catalicen las reacciones a las velocidades necesarias y compatibles con la vida, ¿verdad? Si son proteínas estructurales va a pasar lo mismo, necesitan mantener su conformación nativa para cumplir su función estructural, o si son proteínas canales, pasa lo mismo, ¿verdad? O sea que es muy importante mantener el pH del medio interno en esos valores tan estrechos que dijimos. Y como vemos, como dice aquí, el metabolismo intermediario tiende a generar ácidos. ¿Cuáles son esos ácidos? Bueno, uno de ellos es el CO2. ¿Y por qué es un ácido y lo consideramos un ácido volátil? Porque el CO2 se hidrata para formar el ácido carbónico. Esta reacción ocurre en forma espontánea ocurre lentamente, pero la velocidad se acelera varias veces cuando hay una enzima que es la anidrasa carbónica, que es muy abundante, por ejemplo, en los eritrocitos y en los túbulos, en las células de los túbulos renales. El ácido carbónico es un ácido débil que en solución entonces se disocia parcialmente en la base conjugada, que es el bicarbonato, más un protón. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es un gas líquido? Bueno, porque esta reacción que ocurre en los tejidos, ¿verdad? El CO2, ¿de dónde proviene? De la decarboxilación de los carbohidratos, de los ácidos grasos y de los aminoácidos, ¿sí? ¿Verdad? Durante el metabolismo de estas biomoléculas se forma el CO2, y a nivel del aparato respiratorio, durante el intercambio gaseoso de la ventilación alveolar, estas reacciones ocurren, ¿verdad?, en sentido inverso, y entonces el CO2, que va a estar formando parte del ácido carbónico, se va a eliminar a nivel entonces del intercambio gaseoso, como decía. Por eso lo consideramos un ácido volátil. Pero también, bueno, acá marcamos que por cada CO2, entonces que se forma, ¿verdad?, se está generando un protón en el medio interno, ¿verdad? Por eso la formación de CO2 tiende a acidificar el medio interno. Pero también se generan, decíamos, otros ácidos que, a diferencia del CO2, que lo llamamos un ácido volátil, estos otros ácidos les vamos a llamar ácidos fijos. Y estos ácidos fijos son, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que proviene del catabolismo de aminoácidos que contienen azufre, como la cisteína y la metionina, y el ácido fosfórico, que proviene, perdón, del catabolismo de sustancias que contienen fosfato, por ejemplo, los fosfolípidos, las fosfoproteínas, los ácidos nucleicos. Y luego tenemos
los denominados ácidos orgánicos, ¿verdad? Como el ácido láctico, que proviene de la glucólisis anaeróbica, y los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que se forman durante el catabolismo de los ácidos grasos y de los aminoácidos cetogénicos. A estos les llamamos ácidos orgánicos. Se calcula que se generan diariamente entre 15 y 20 moles de CO2 y entre 50 y 100 milimoles de ácidos fijos. ¿Ah? Bueno, entonces, esos protones que están proviniendo de los ácidos que se forman por día, provenientes del metabolismo, van a ser en primer lugar amortiguados. ¿Amortiguados por quién? Por las sustancias que denominamos buffers o amortiguadores, ¿verdad? Que son sustancias químicas que minimizan el cambio de pH cuando se agregan a un ácido, cuando se agrega un ácido o un álcali a la solución, bueno, en este caso a la sangre, ¿verdad? Esos sistemas buffer están formados por, perdón, que se me fue el láser, están formados por un ácido débil y su base conjugada. Entonces vamos a representar a un sistema buffer eh, genérico que le llamamos AH. Entonces es un ácido débil que en solución se va a disociar parcialmente a la base conjugada que le llamamos A- más un hidrogenio. Entonces planteamos la constante, ¿verdad? La constante de este ácido débil es igual al cociente entre el producto de los productos, o sea, la concentración de base conjugada por la concentración de protones sobre la concentración del ácido. Y acá despejamos la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Que sacamos de acá. Entonces nos queda la concentración de hidrogeniones es igual al producto de la constante sobre, perdón, por el cociente entre la concentración de ácido sobre base conjugada. Ponemos logaritmos a ambos lados de esta ecuación. Nos queda entonces que el logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual al logaritmo de la constante más el logaritmo del cociente entre ácido sobre base conjugada. Como nosotros queremos calcular el pH de este sistema buffer amortiguador, multiplicamos por menos 1 y nos queda entonces que el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que es el pH, es igual al menos logaritmo de la constante, sería menos el logaritmo del ácido sobre la base conjugada, pero por propiedades del logaritmo puedo poner que esto es igual al más logaritmo de la base conjugada sobre la concentración de ácido. ¿Está? Entonces, el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones es igual al pH, ¿verdad? Por definición. Al menos logaritmo de la constante le voy a llamar pK sub A. Entonces me queda que pH es igual a pK sub A más el logaritmo del cociente entre la base conjugada y la concentración de ácido. ¿Sí? Esta ecuación es la denominada ecuación de Henderson-Hasselbalch, que fueron quienes la describieron, que justamente dice eso, ¿verdad? Que el pH de un sistema buffer es igual, o se puede calcular, de esta forma. El pH es igual al pK más el logaritmo de la base conjugada o sal sobre la concentración de ácido. Bien. Entonces, la mejor forma de darnos cuenta cómo funciona un sistema buffer es realizar una titulación ácido-base. Para realizar una titulación ácido-base, si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos era poner en un vaso de bohemia o vaso de reacción una concentración conocida y un volumen conocido del ácido que queremos titular. En este caso vamos a titular un ácido débil, ¿verdad? Y entonces allí vamos a colocarle un pHímetro que está acá dibujado
Vamos a medir el pH inicial y luego vamos a ir midiendo el pH a medida que dejamos caer desde una bureta graduada un álcali fuerte o un ácido fuerte que agreguemos para titular este ácido débil. Y entonces vamos a ir midiendo el pH resultante. De esta manera vamos a obtener una serie de valores que nos permitirán realizar una tabla que sea pH en función de la concentración de miliequivalentes de hidrogeniones o de hidroxilos que yo esté agregando, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, para este par ácido base que estábamos analizando, el ácido formado, representado como AH y la base conjugada como A, podríamos tener una curva de este tipo, ¿verdad? Se trata de un ácido que llamamos monoprótico porque solo tiene un protón para ceder. Entonces tendríamos una curva de este tipo, decíamos, donde graficamos pH en función, en este caso, del volumen de hidróxido de sodio agregados, ¿verdad? El hidróxido de sodio es una base fuerte que se va a disociar totalmente en sodio e hidroxilos que van a reaccionar con los protones. Entonces, primero tenemos el pH inicial y luego vamos agregando distintos mililitros de hidróxido de sodio y medimos el pH. Y como vemos, tenemos una gran zona en esta curva de titulación donde yo, por más que voy agregando hidróxido de sodio, el pH va variando muy poco. O sea, toda esta zona es la que conocemos como zona de amortiguación, ¿verdad? Acá estamos viendo la capacidad amortiguadora de este sistema buffer. Luego llega un momento que yo ya agregué tanto hidróxido de sodio, ¿sí? Que el pH se me va a disparar y va a quedar el pH final, que va a ser el pH del hidróxido de sodio. En esta zona, entonces, de MZ, decíamos, vemos la capacidad amortiguadora, ¿sí? Y acá está marcado un punto en el medio de la meseta, ¿sí? ¿Que a qué corresponde? Bueno, vemos que acá decíamos al principio, nuestro sistema buffer va a estar mayoritariamente en forma de ácido, ¿verdad? A medida que agregamos el hidróxido de sodio, ese ácido se va a ir desplazando y va formando base conjugada más un hidrogenión. Cuando nos vamos entonces desplazando hacia esta parte de la curva, se va formando cada vez más cantidad de base conjugada. Y llega un momento en que vamos a tener la misma cantidad de base conjugada que de ácido. Entonces, si tenemos la misma cantidad de base conjugada que de ácido, el cociente, ¿verdad?, entre base conjugada sobre ácido es igual a 1, el logaritmo de 1 es 0, y entonces nos queda que el pH es igual al pK. Es decir, que en el punto medio de la meseta tenemos el punto donde el pH es igual al pK, y esta es una forma de poder determinar el pK de mi ácido débil, ¿sí?, de mi sistema buffer. Entonces vemos que en la zona del pK es la zona de mayor capacidad amortiguadora. De hecho, se dice que un buffer amortigua, la capacidad amortiguadora máxima está dado entre una unidad de pH por debajo del pK y una unidad de pH por encima del pK, que es más o menos en la zona donde está la meseta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo actúa un sistema buffer? Acá tenemos nuestro ácido débil, ¿verdad? HA, que está en equilibrio con los protones y la base conjugada. Cuando aumenta la concentración de protones, entonces este sistema buffer va a actuar de esta manera, ¿verdad? La base conjugada va a tender a captar los protones y entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. Es decir, va a disminuir la concentración de base conjugada y va a aumentar entonces la concentración de ácido. Entonces planteamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para calcular el pH final y nos quedaría que pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de base conjugada que disminuyó sobre la concentración de ácido que aumentó. ¿Bien?
Cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, que sería como el ejemplo que vimos de la curva de titulación, porque nosotros estábamos agregando hidróxido de sodio, entonces eso hace que disminuyan los protones que van a reaccionar con los hidroxilos, y por lo tanto el ácido va a tender a ceder más protones, ¿verdad?, para restablecer el equilibrio, y por lo tanto va a generar más protones y base conjugada. Entonces el pH final lo calcularíamos como es igual al pK más el logaritmo de la concentración de base conjugada que aumentó, ¿verdad? El equilibrio se desplazó hacia la derecha, sobre la concentración de ácido que disminuyó. Entonces podríamos decir, ¿verdad?, que la base conjugada amortigua el agregado de hidrogeniones, ¿sí? Y que el ácido amortigua el consumo de hidrogeniones o el agregado de hidroxilos. Bien, vamos a hablar un poquito del concepto de poder amortiguador o capacidad amortiguadora. La capacidad amortiguadora de un sistema buffer depende de ambos componentes, del ácido débil y su base conjugada, ya que ambos componentes aportan a la concentración del sistema buffer, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo de que tengo, no sé, 50 milimolar de un buffer a H, como decíamos en el ejemplo, quiere decir que tengo 50 milimolar que está dado tanto por el ácido débil y por la base conjugada. Cuando veíamos la curva de titulación, veíamos que la zona donde la capacidad amortiguadora es máxima corresponde a la zona del pK. Decíamos que un sistema buffer amortigua entre una unidad de pH por debajo del pK y una unidad de pH por encima del pK. Esto corresponde entonces a esta meseta. Y además, otro concepto muy importante es que una solución tiene mayor poder amortiguador que otra cuando frente al agregado de una misma cantidad de ácido o álcali su pH varía menos. Y esto depende, como vimos, de la relación del pH con el pK y de la concentración del sistema buffer. Entonces, para entender esto de la concentración, vamos a poner un ejemplo numérico. Entonces, imagínense que tengan dos soluciones de un buffer que le llamamos X, no importa, un buffer cualquiera, cuyo pK es igual a 7. A la solución A la tenemos en una concentración de 100 milimolar. Y a la solución B la tenemos en una concentración de 10 milimolar. O sea, es el mismo buffer que está 10 veces más diluido. A este buffer le vamos a agregar 1 litro de ácido clorhídrico 2 milimolar. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, o sea que en solución se va a disociar totalmente a hidrogeniones y cloruro. O sea que agregar 2 milimolar de ácido clorhídrico es lo mismo que agregar 2 milimolar de hidrogeniones. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el pH final de estos sistemas buffer cuando le agregamos el ácido clorhídrico? Bien, para que la resolución sea más fácil, vamos a imaginar que partimos de pH 7. Entonces planteamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para nuestro sistema buffer. pH es igual al pK más el logaritmo de la base conjugada sobre el ácido. Como el pK nos dice que es 7, y yo les digo que partimos de pH 7, entonces eso nos va a facilitar porque sabemos que tenemos la mitad, si el pH es igual al pK, tengo la misma cantidad de base conjugada que de ácido. Entonces tengo la mitad como base conjugada y la mitad como ácido. O sea, de estos 100 milimolar de la solución A, voy a tener 50 milimolar como base conjugada y 50 milimolar como ácido. Para la solución B, cuya concentración total es 10 milimolar, voy a tener 5 milimolar de base conjugada y 5 milimolar de ácido. Bien, ¿cómo calculo el pH final cuando le agrego el ácido clorhídrico 2 milimolar? Decíamos en este caso, ¿verdad?,
Vamos para atrás, para atrás. Estamos agregando hidrogeniones. Entonces nos va a pasar esto, ¿verdad? El equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, va a disminuir la base conjugada y va a aumentar la concentración de ácido. Bien, entonces volvamos al ejemplo. Entonces calculo el pH final. El pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la base conjugada que disminuyó. ¿Disminuyó cuánto? La cantidad de hidrogeniones que yo agregué. Entonces me va a quedar 50 menos 2 y el ácido aumentó. Me va a quedar 50 más 2. Entonces acá me va a quedar 48, acá 52. Hago el cociente, hago el logaritmo de ese cociente. Entonces el pH final, después que hacen las cuentas, les queda 6,96. O sea que ven que el pH pasó de estar de 7, que era el pH original, a estar 6,96. O sea, solo disminuyó 0,04 unidades de pH. O sea, actuó como un buen sistema buffer. En el caso de la solución B, hacemos el mismo tipo de cálculo, solo que decíamos este buffer está 10 veces más diluido. Entonces me va a quedar pH es igual a 7, que es el pK, más el logaritmo de la base conjugada que disminuyó, 5 menos 2, me queda 3, y el ácido que aumentó, 5 más 2 me queda 7, 3 sobre 7, hago el cociente, el logaritmo, le sumo a 7, y me va a quedar que el pH final es 6,63. O sea que de 7 pasamos a 6,63, disminuyó 0,4 unidades de pH. Entonces, ¿cuál de los dos buffer tiene mayor capacidad amortiguadora? Bueno, obviamente el buffer A, que de hecho es el mismo buffer, solamente que el buffer A está más concentrado. ¿Tá? O sea, acá ven con un ejemplo cómo la importancia que tiene la concentración del sistema buffer en la capacidad amortiguadora. Bien, entonces con estos conceptos de capacidad amortiguadora, de sistema buffer, ¿cuál sería el buffer ideal de los líquidos corporales? Bueno, uno pensaría que ese buffer tendría que tener un pK cercano a 7,4 y que esté altamente concentrado, ¿verdad? Eso sería lo ideal desde el punto de vista teórico. ¿Cuáles son los sistemas buffer que tenemos? Vamos a analizarlos y vamos a ver si cumplen o no esta premisa. De los buffers de la sangre, por un lado, tenemos la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas. ¿Y por qué las proteínas actúan como sistemas buffer? Bueno, porque tienen grupos que pueden actuar como ácidos débiles. Por ejemplo, los grupos amino y carboxilos terminales, los grupos carboxilos del aspartato y el glutamato, los grupos aminos de la lisina y de la arginina, y el grupo imidazol de la histidina, que como ven está subrayado. ¿Por qué? Porque dentro de todos estos grupos que hemos nombrado, el grupo de imidazol de la histidina es el que tiene el pK más cercano a 7. Y por lo tanto, las proteínas que son altamente ricas en histidina son las que tienen mayor capacidad amortiguadora. Y entre estas, la hemoglobina justamente se caracteriza por tener alta concentración de histidina y por eso aporta, es muy importante su aporte como sistema buffer de la sangre. ¿Tá? Se calcula que la hemoglobina, sumada a las otras proteínas plasmáticas, aportan el 35% de la capacidad amortiguadora de la sangre. Otros buffers que tenemos en la sangre son, por ejemplo, los fosfatos. En realidad el fosfato, ¿verdad?, es un ácido poliprótico. ¿Sí? Tiene 3 protones para dar, ¿verdad? Sería el H3PO4. Entonces uno analiza la curva de titulación del fosfato. Ustedes pueden buscarla por ahí, van a ver que tiene 3 mesetas, porque decíamos es un ácido triprótico, tiene 3 protones para dar, cada meseta corresponde a la disociación de cada uno de los protones, por lo tanto va a tener 3 pKs. A nivel de los medios biológicos,
las formas del fosfato que interesan son las que corresponden a la disociación del segundo protón. Entonces tenemos la forma ácida sería el H2PO4-, que se disocia parcialmente para dar el HPO4 2- más un protón. Este pK de la disociación del segundo protón es de 6,8. Entonces, si el pK es de 6,8, ¿verdad? Decíamos, este sistema buffer amortigua entre 5,8 y 7,8. O sea que a pH 7,4 podría tener una buena capacidad amortiguadora. Sin embargo, como vemos en este esquema, dice que los fosfatos solo aportan el 1% de la capacidad amortiguadora, y esto se debe a que hay una muy baja concentración de fosfato en la sangre. ¿Tá? La capacidad amortiguadora del fosfato mejora a nivel intracelular porque el fosfato está más concentrado, y además también mejora a nivel de los líquidos tubulares y en la orina, ya que el fosfato se concentra, como vamos a ver más adelante. Y luego pusimos acá el bicarbonato. ¿Cómo está formado este buffer bicarbonato? Bueno, el bicarbonato, como vimos, procede del ácido carbónico, y ese ácido carbónico se forma a partir de la hidratación del CO2. Y el CO2 reacciona con el agua para dar ácido carbónico, que se disocia parcialmente en bicarbonato más hidrogenado. Esto tiene un pK de 6,1, o sea que está un poco alejado de lo que sería un pK ideal cercano a 7,4, como dijimos. Sin embargo, a pesar de esto, el bicarbonato está altamente concentrado en el plasma. Y además, si bien el pK no es el ideal, como vamos a analizar, es un sistema abierto, y esto quiere decir que la regulación de ambos componentes, tanto de la base conjugada, que sería el bicarbonato, y del ácido, que está formado por el ácido carbónico o el CO2, se regula de manera independiente. ¿Tá? Y eso hace que entonces este sistema bicarbonato sea un buen sistema buffer y aporte al 64% de la capacidad amortiguadora. Bien, entonces si vemos los buffers que forman parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, decíamos la hemoglobina, cuya acá tenemos la forma ácida y la base conjugada. Entonces, la forma ácida la representamos como H hemoglobina, la base conjugada, hemoglobina ionizada. ¿Y dónde está la mayor capacidad amortiguadora? Bueno, en la sangre, dentro de los eritrocitos, ¿verdad? Las proteínas, si hablamos de proteínas plasmáticas, sería igual que la hemoglobina. Si hablamos de proteínas intracelulares, si todas las proteínas las representamos la forma ácida como H-prot, las proteínas ionizadas serían la base conjugada, y decíamos que a nivel intracelular, donde están muy concentradas, aportan, son muy importantes como sistema buffer. Luego teníamos el buffer fosfato, cuya forma ácida corresponde al H2PO4-, la forma de base conjugada al HPO4 2-, y decíamos que a nivel extracelular la capacidad amortiguadora es muy baja porque está muy poco concentrado, pero que a nivel intracelular mejora la capacidad amortiguadora. Y luego teníamos al bicarbonato, cuya forma ácida, decíamos, está formada por el CO2 o ácido carbónico, la base conjugada es el bicarbonato, y la principal acción buffer está dada a nivel extracelular. Bueno, vamos a analizar con más detalle este buffer bicarbonato, cómo actúa. Veamos entonces este buffer bicarbonato está formado por el ácido carbónico, que sería el ácido de la base conjugada al bicarbonato. Entonces planteamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
para el buffer bicarbonato, sabiendo que en realidad este ácido carbónico proviene, decíamos, de la hidratación del CO2. Y ustedes saben que la concentración de un gas disuelto es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas, ¿verdad? Eso es la ley de Henry. Para el caso del CO2, para calcular la concentración de CO2 disuelto, el factor de dilución por el cual hay que multiplicar es 0,03. Y la presión parcial de CO2 la expresamos en milímetros de mercurio. Entonces, nos queda que el pH es igual al pK' sub A más el logaritmo de el cociente entre la concentración de bicarbonato, que sería la base conjugada, sobre la concentración de CO2 disuelto, que lo calculo multiplicando 0,03 por la PCO2, cuyo valor normal es 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces me queda que el pH es igual a 6,1, que es el pK sub A, más el logaritmo de 24 milimolar, que es la concentración plasmática de bicarbonato, sobre 0,03 por 40 milímetros de mercurio. Esta multiplicación me da 1,2, para que el pH sea 7,4. Entonces ven que tenemos nuestro sistema buffer bicarbonato, tiene 24 milimoles de base conjugada y 1,2 milimoles de ácido. O sea, la relación sal sobre ácido es de 20 a 1. 24 sobre 1,2 me da 20, ¿verdad? Es de 20 a 1. O sea que tenemos un sistema buffer que tiene 20 veces más base conjugada que ácido. ¿Está? Piensen si este sistema buffer amortigua mejor el agregado de ácidos o de bases. ¿Está? Eso se lo dejo para que lo piensen ustedes. Bien. Entonces, el sistema buffer bicarbonato, planteamos el pH es igual al pK más el logaritmo de bicarbonato sobre 0,03 por PCO2, cuya relación, decíamos, es 20 a 1. ¿Está? Eso lo recuerdan, se lo van a grabar ahora en esta clase y no se lo van a olvidar nunca más por el resto de su vida. Qué drástica que soy, pero es así. Bien. La concentración de bicarbonato plasmática va a ser regulada por el riñón, como vamos a ver en esta clase. Y la concentración de la PCO2, como ustedes saben, está regulada por el aparato respiratorio, ¿verdad? Por el pulmón, por el intercambio a nivel de la ventilación alveolar. Entonces, un sistema buffer donde cada uno de los componentes está regulado en forma independiente es lo que denominamos sistema buffer abierto, ¿verdad? Ninguno de los otros sistemas buffer que tenemos, tanto las proteínas, la hemoglobina, el fosfato, son sistemas abiertos, son sistemas cerrados, ¿verdad? Una vez que nosotros modificamos la forma ácida o la forma de base conjugada, su concentración va a quedar fija, a menos que cambie de nuevo el equilibrio ácido de base. Sin embargo, en el caso del bicarbonato o la PSO2, yo puedo modificar la concentración de estos componentes ya sea por el riñón o por los pulmones. Y por eso le llamamos sistema abierto. Y esta es la gran ventaja que tiene este buffer bicarbonato, ¿verdad? Que está altamente concentrado y que es un sistema abierto. Bien, o sea que los componentes de mi sistema buffer bicarbonato van a ser regulados, decíamos, por distintos aparatos o sistemas. El bicarbonato, que le llamamos el componente metabólico, es regulado por el riñón, y la PCO2, que le llamamos el componente respiratorio, va a ser regulado por, por el aparato respiratorio. Bien, la regulación del componente respiratorio, ustedes ya lo estudiaron cuando estudiaron la fisiología del aparato respiratorio. Simplemente recordar que el centro respiratorio vulvar
va a responder a cambios en la PCO2 y en el pH, ¿verdad? Si aumenta la PCO2 o si disminuye el pH, se va a estimular el centro respiratorio y eso va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria y por lo tanto el intercambio gaseoso. Pero también tenemos quimiorreceptores a nivel de los arcos aórticos, ¿verdad? Quimio y varoreceptores que responden sobre todo a los cambios en la presión parcial de oxígeno. ¿Ah? Entonces, los cambios en la frecuencia respiratoria y en el intercambio gaseoso van a estar dados por cambios en la CO2, en el pH, pero también cambios en la oxemia. ¿Ah? Entonces, un ejemplo. Durante el metabolismo, decíamos, se tienden a producir hidrogeniones, por ejemplo, que provienen de los ácidos orgánicos. ¿Sí? Imagínense que estamos produciendo cuerpos cetónicos y queremos, yo qué sé, una comida alta, rica en grasas, entonces producimos cuerpos cetónicos. Esos hidrogeniones de los cuerpos cetónicos van a hacer que descienda el pH. Entonces esos protones van a ser amortiguados por distintos buffers. En el caso de que sean amortiguados por el buffer bicarbonato, ¿sí? El equilibrio se va a desplazar entonces hacia la formación de ácido carbónico. Este ácido carbónico a nivel de en los eritrocitos, ¿verdad? Cuando se va a producir el intercambio gaseoso, ese ácido carbónico se va a deshidratar y entonces el CO2 se va a expirar, va a aumentar la cantidad de CO2 expirado. De esa manera, la relación bicarbonato-CO2 vuelve a ser de 20. O sea, originalmente, cuando aumentaron... Ay, se me fue el marcador, ¿qué pasó? Acá. Cuando aumentaron los protones, se modificó la relación de bicarbonato-CO2, ¿sí? Porque aumentaba la cantidad de CO2. Cuando aumenta la cantidad de CO2 expirado, la relación, esto disminuye, y por lo tanto la relación bicarbonato-CO2 vuelve a ser 20, de manera que el pH vuelve a ser 7,4. ¿Está? Entonces esto lo podemos ver en este tipo de esquemas, donde vemos que el equilibrio ácido-base se mantiene, o sea que el pH sea 7,4, la relación entre bicarbonato y CO2 tiene que ser de 20 a 1. O sea que para que el pH sea 7,4, la relación bicarbonato-CO2 tiene que ser de 20 a 1. ¿Está? Bien. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro principal buffer está dado por el bicarbonato PCO2, que forma un sistema abierto, ¿sí? Vamos a tener trastornos del equilibrio ácido-base que se llaman acidosis o alcalosis. Las acidosis resultan de procesos que disminuyen el pH en la sangre, o sea que producen un aumento de la concentración de hidrogeniones. Estas acidosis las vamos a llamar como acidosis respiratorias cuando se deben a un aumento en la PCO2 o acidosis metabólicas cuando se deben a un descenso en el bicarbonato. Por otro lado, vamos a tener alcalosis, que son procesos que resultan en un aumento del pH de la sangre, o sea, un descenso en la concentración de hidrogeniones. Estas alcalosis las vamos a llamar como alcalosis metabólicas cuando se deben a un aumento en la concentración de bicarbonato o alcalosis respiratorias cuando se deben a un descenso en la PCO2. ¿Bien? Bueno, entonces decíamos que para evaluar el equilibrio ácido-base, el examen que pedimos es la gasometría arterial. Recordar que este examen se pide únicamente cuando uno está pensando que el paciente tiene un desequilibrio ácido-base. O sea que siempre el dato clínico es muy importante. Y en general van a ver que
son pacientes críticos que los van a ver o en la emergencia o son pacientes que están en el CTI, ¿verdad? Es un examen que se pide habitualmente en pacientes que están en el CTI o durante la anestesia también. Decíamos, una de las arterias que más se utiliza para evaluar la gasometría es la arteria radial, ¿sí? Con lo cual uno tiene que cerciorarse además de que la irrigación de la mano es la adecuada, o sea que hay adecuado flujo sanguíneo que proviene de la cubital, de modo que si nosotros provocamos una lesión en la arteria radial, vamos a tener un flujo adecuado en la mano, ¿verdad? Es un examen que tiene sus riesgos. Bien, la gasometría arterial entonces nos va a decir cómo está el pH, ¿sí? Decíamos lo normal es entre 7,42 y 7,38. Y vamos a ver cómo está el componente respiratorio de la gasometría arterial, es decir, cómo está la PCO2, cuyo valor normal es de 40 milímetros de mercurio. Y vamos a ver también cómo está el componente metabólico de esa gasometría, que está dado, entonces decíamos, por la concentración plasmática de bicarbonato, cuyo valor es 24 más menos 3 milimolar o miliequivalentes por litro. Y otro dato que nos da la gasometría, que también mide las bases amortiguadoras de la sangre, que es el exceso de bases, cuyo valor normal es 0 más menos 3. Bueno, terminamos con la primera parte y antes de seguir con la segunda parte, ustedes pueden pausar, tomarse unos mates, descansar un poco para estar más atentos a la segunda parte y si hay algo que no quedó claro, pueden volver para atrás o al finalizar toda la clase, obviamente estaré dispuesto a contestar las preguntas a través del foro en EVA. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver la regulación renal del pH. Esto es lo que habitualmente dábamos en la segunda clase. Bien. Entonces, ¿cuál es el rol de los riñones en la regulación del pH? Como ya dijimos, va a ser controlar o regular la concentración plasmática de bicarbonato, es decir, el componente metabólico que veíamos de la gasometría. Entonces, los riñones van a reabsorber el bicarbonato filtrado, pero también tienen que generar bicarbonato nuevo, ¿sí? Van a reabsorber el bicarbonato filtrado porque si no se perderían por día 4.320 milimoles que vienen de multiplicar el volumen de filtración glomerular por la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? Ustedes podrían calcular cómo descendería el pH si no se reabsorben los 4.320 milimoles por día de bicarbonato. De hecho, es uno de los ejercicios que tienen en la DG, es calcular cuántos días podrían vivir, digamos, si no reabsorben el bicarbonato filtrado. Pero además los riñones de reabsorber ese bicarbonato tienen que generar bicarbonato nuevo. ¿Por qué? Porque todos los días se está gastando bicarbonato entre 50 y 100 milimoles por día para amortiguar la generación de ácidos fijos que vimos, ¿verdad? Que vienen del metabolismo. Entonces el riñón también va a generar bicarbonato nuevo. Tanto la reabsorción de bicarbonato como la generación de bicarbonato nuevo ocurren por un proceso que implica la secreción de hidrogeniones desde las células tubulares hacia la luz. ¿Y esos hidrogeniones de dónde vienen? Bueno, se forman a nivel intracelular, ¿sí? A partir del ácido carbónico que viene de la hidratación del CO2. Mencionamos que el CO2 se hidrata en una reacción que es espontánea, pero que está catalizada por una enzima que es la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica
se encuentra en concentraciones muy elevadas en distintas porciones del riñón. ¿Tá? Entonces, a nivel intracelular, en las células tubulares, la anhidrasa carbónica entonces cataliza la hidratación del CO2. Son reacciones reversibles, pero que en este caso se van a completar hacia la formación de ácido carbónico, ya que este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y protones, y los protones van a ser rápidamente secretados hacia la luz y el bicarbonato hacia los capilares. ¿Está? Como ven, por cada protón que se secreta a la luz, se genera un bicarbonato que pasa hacia los capilares. Bien, entonces comenzamos con la reabsorción del bicarbonato filtrado. La mayor parte del bicarbonato filtrado se va a reabsorber en el túbulo proximal. O sea, el 80% del bicarbonato filtrado se va a reabsorber entonces en el túbulo proximal. Entonces acá está representado que viene el filtrado. Ese bicarbonato entonces reacciona con protones que están siendo secretados para formar ácido carbónico. Las células del túbulo proximal tienen anhidrasa carbónica no solo en el interior celular, sino también asociado a la membrana plasmática apical, de modo entonces que aquí el ácido carbónico se va a deshidratar por acción de la anhidrasa carbónica para dar agua y CO2. Este CO2 difunde al interior celular y aquí entonces reacciona con el agua por acción de la anhidrasa carbónica para dar ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Decíamos que los hidrogeniones van a ser secretados hacia la luz y el bicarbonato hacia los capilares. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, a nivel del túbulo proximal, los hidrogeniones van a ser sacados por un transportador que transporta hidrogeniones hacia la luz y sodio hacia el interior celular. El sodio luego va a salir de las células por la bomba de sodio-potasio TPasa o por un transportador de sodio bicarbonato, y el bicarbonato entonces va a salir de estas células por este transportador de sodio bicarbonato o por un antiport con cloruro. ¿Ah? ¿Sí? Repasamos. Entonces, el bicarbonato filtrado se va a reabsorber, decíamos, mediante la secreción de protones que genera un bicarbonato a nivel intracelular que va a pasar hacia los capilares por distintas proteínas transportadoras. ¿Está? Bien. El resto del bicarbonato que no se filtró en el túbulo proximal, que no se reabsorbió en el túbulo proximal, se va a reabsorber en el túbulo distal. Y el mecanismo es el mismo. ¿Está? Lo que varían son los transportadores. Aquí tenemos entonces el bicarbonato que permaneció en el filtrado, va a reaccionar con protones para formar ácido carbónico. Esta reacción entonces está favorecida hacia la deshidratación del ácido carbónico por la presencia de la anhidrasa carbónica también aquí, en la membrana apical, que va a dar agua y CO2. El CO2 difunde al interior celular. Aquí la anhidrasa carbónica entonces va a favorecer la hidratación del CO2 para dar ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. Decíamos que lo que varía en el túbulo distal entonces son los transportadores. ¿Por qué? Porque en este caso la secreción de hidrogeniones no va a estar asociada a la reabsorción del sodio como vimos en el túbulo proximal, ¿sí? Porque el sodio ya se reabsorbió. Entonces los protones van a pasar por una bomba de protones o por un transporte activo que implica la entrada de potasio y la salida de protones. Y el bicarbonato va a pasar hacia el lado capilar por un antiport con cloruro. ¿Ah? Bien. De esta manera entonces reabsorbemos prácticamente el 100% del bicarbonato filtrado, esos 4.320 milimoles por día de bicarbonato que se filtraron se reabsorben.
Bueno, acá hacemos un paréntesis para darles un detalle y que me parece interesante, que es sobre las anhidrasas carbónicas, ¿verdad? Las anhidrasas carbónicas catalizan la reacción, como dijimos, de hidratación del CO2. O sea, el CO2 más agua va a dar bicarbonato más un protón, que esta es una reacción, como ustedes saben, y ya hemos dicho, reversible. Estas enzimas son enzimas que contienen un metal en su sitio activo que es el zinc, que cumple un rol catalítico fundamental, ¿verdad? El mecanismo de acción de la anhidrasa carbónica que está representado en este esquema, ¿eh? Incluye dos pasos, ¿verdad? Primero es el ataque nucleofílico del ion hidroxilo que está unido al zinc en el sitio activo al CO2. El segundo paso consiste en la regeneración del sitio activo por medio de una molécula de agua unida al zinc. También, dependiendo del pH del medio, la reacción se desplazará hacia la deshidrogenación del dióxido de carbono, o sea, del CO2, o deshidratación del bicarbonato. ¿Tá? O sea, como ven, el zinc cumple un rol catalítico fundamental uniéndose a los sustratos y los productos. Sí. La velocidad de reacción enzimática es 10 a las 7 veces mayor que el proceso no catalizado, porque como hemos dicho, la hidratación del CO2 también ocurre en forma espontánea, pero obviamente en presencia de la enzima esta reacción es mucho más rápida. Bien, y también está bueno decir que hay diferentes isoformas de la anhidrasa carbónica, ¿sí? En particular ahora nos vamos a referir a las isoformas que se encuentran en el riñón, pero como ustedes saben, hay anhidrasa carbónica en los glóbulos rojos, ¿sí? Que lo han visto en el transporte del oxígeno, del CO2. Hay hasta 15 anhidrasas carbónicas descritas en los seres humanos. Bueno, como hemos dicho, estas isoenzimas varían según la ubicación en el cuerpo y en la actividad catalítica. Y luego decíamos que también a nivel renal se va a generar bicarbonato nuevo porque por día estamos perdiendo entre 50 y 100 milimoles de bicarbonato que se utilizó para amortiguar la formación de ácidos fijos. Bien, y decíamos que el mecanismo es el mismo, es a través de la secreción de hidrogeniones, ¿verdad? Porque por cada hidrogenión que se secreta a la luz, se genera un bicarbonato que va a pasar hacia los capilares. Ahora bien, esos hidrogeniones que se secretan hacia la luz tienen que ser amortiguados en la luz tubular por alguna base conjugada, ¿verdad? Porque si no la orina sería demasiado ácida, incompatible con la capacidad de las membranas plasmáticas tubulares de soportar una diferencia de pH tan alta, ¿verdad? La orina más ácida que se obtiene habitualmente es entre 5, un pH de 5 o 4,5. Es decir, entonces que la mayor cantidad de los hidrogeniones van a ser amortiguados por bases conjugadas que aparecen en la luz tubular. ¿Está? Vamos a ver cuáles son esas bases conjugadas. Bueno, por un lado tenemos al fosfato. Entonces, se va a producir un protón a nivel intracelular que proviene, como ya vimos, del ácido carbónico por la presencia de la anhidrasa carbónica a nivel intracelular. Entonces se forma ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y un protón. Como siempre, por cada protón que se secreta, un bicarbonato se formó a nivel intracelular que pasa hacia nivel capilar. Y esos protones entonces van a ser amortiguados en parte por el fosfato para dar el H2PO4 2 menos, entonces es capaz de captar un protón para dar el H2PO4. ¿Por qué el fosfato comienza a ser un buffer importante a nivel de la luz tubular? Bueno, porque el fosfato se concentra en la luz tubular, es decir, que se reabsorbe más cantidad de agua que de fosfato.
el fosfato pasa de ser alrededor de 1 milimolar en el plasma a ser hasta 50 milimolar en los túbulos renales. Por lo tanto, el fosfato comienza a ser un importante buffer a nivel urinario. Uno puede medir la cantidad de fosfato o de hidrogeniones que son amortiguadas por el fosfato titulando la orina. Y es lo que se conoce como acidez titulable de la orina. Es decir, si uno titula la orina desde el pH inicial, imagínense que miden el pH de la orina y les da 5. Entonces empiezan a titularlo con un álcali fuerte hasta llevarlo a pH 7,4. Eso que están titulando entre el pH urinario y 7,4 es lo que se conoce como acidez titulable y corresponde a la cantidad de hidrogeniones que han sido amortiguados por el fosfato. Bien. Y luego tenemos la generación de amonio. O sea, ¿cuál es el rol del amonio en la generación de bicarbonato nuevo? Bien, ¿qué es el amonio? El amonio es un ácido débil, el NH4, ¿verdad? ¿Sí? Cuya base conjugada es el amoníaco, ¿verdad? El amoníaco, cuando se combina con un protón, forma ion amonio. Como vemos en este caso, la base conjugada, el amoníaco, no tiene carga, mientras que el amonio, le llamamos ion amonio, tiene carga positiva. ¿Y de dónde viene este amoníaco y amonio? Bueno, como ustedes saben, proviene de los grupos amino, y en particular de un aminoácido que es la glutamina, que es metabolizado a nivel del túbulo proximal. ¿Sí? Esta glutamina entonces se va a desaminar por una enzima que es la glutaminasa para dar glutamato y un ion amonio o amoníaco que va a estar en equilibrio con amoníaco. Luego este glutamato se desamina para dar alfa-cetoglutarato por la glutamato deshidrogenasa y otro ion amonio o amoníaco. ¿Tá? Y durante el metabolismo del alfa-cetoglutarato se va a formar bicarbonato. Es decir, que durante el metabolismo de la glutamina se genera amonio, que está en equilibrio con el amoníaco, y bicarbonato. O sea, se genera un buffer urinario y bicarbonato que va a pasar hacia los capilares. ¿Tá? Esto ocurre en el túbulo proximal. ¿Tá? Como vemos en este esquema, el amonio que tiene carga pasa a través de transportadores, mientras que el amoníaco que no tiene carga puede difundir a través de las membranas plasmáticas. Bien, entonces en este esquema representamos al hígado y al riñón, y es un poco para recordar la importancia que tiene el hígado en el manejo del nitrógeno, ¿verdad? De los aminoácidos. En el hígado la mayor parte del amonio va a dar origen a la urea, que es la forma de eliminar la mayor parte del nitrógeno en los humanos. Pero en el hígado también se puede formar glutamina por la glutamina sintetasa, ¿sí? Cuando entonces el glutamato recibe un amonio y la glutamina entonces es capaz de transportar ese amonio, ese grupo amino extra que recibe en la sangre. Esa glutamina va a ser captada por las células del túbulo proximal para formar un buffer urinario que es el formado por el amoníaco amonio y el alfa-cetoglutarato que va a ser metabolizado por las células del túbulo proximal para formar bicarbonato. ¿Está? Entonces, a medida que en la luz del túbulo distal el pH de la orina va descendiendo, decíamos hasta 4,5, el amoníaco que se encuentre en la luz va a reaccionar rápidamente con protones para dar ion amonio.
¿sí? Entonces, finalmente, todo este buffer en la orina va a aparecer como ion amonio, ¿ya? Porque la orina tiende a ser ácida, como dijimos. El ion amonio, que está cargado, va a permanecer en la luz tubular, y es lo que se llama el atrapamiento por difusión. O sea que de este par ácido-base, lo que va a aparecer en la orina va a ser el ion amonio, que es el que contiene los protones que vienen de dónde, que han sido secretados, que se generaron a nivel intracelular y que fueron secretados hacia la luz. ¿Ah? Entonces, cuanto más bajo es el pH intracelular, más cantidad de ion amonio va a ser generado, más protones van a ser secretados y estos protones van a aparecer como ion amonio en la orina. ¿Está? Bien. Perdón. Bueno, una de las cosas que, que se vio en las células tubulares proximales es que estas células responden a un descenso del pH modificando la actividad de algunas enzimas. Y se modifica la actividad de algunas enzimas porque aumenta la cantidad de esas enzimas. ¿Qué enzimas? Por ejemplo, la glutaminasa y la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Entonces acá se muestra un experimento que es de un trabajo que fue publicado en el Journal of Biological Chemistry en 1991, o sea, hace casi 30 años, que se empezó entonces a conocer cuál era el mecanismo. En este trabajo se hizo un experimento con ratas normales y ratas a las que se les sometió a una acidosis metabólica. La A representa las ratas acidóticas. Y acá se hizo un homogeneizado entonces de riñón, se extrajo el ARN mensajero y entonces se ve que el ARN mensajero de la glutaminasa de las ratas acidóticas aumenta mucho en relación a las ratas normales. Y el otro ARN mensajero que se vio que aumentaba es el de esta enzima, la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que si recuerdan es una enzima de la gluconeogénesis. Es decir, que en las ratas acidóticas entonces aumenta el ARN mensajero de la glutaminasa y aumenta el ARN mensajero de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. En este Northern blot se muestra además como control que el ARN mensajero de la beta-actina prácticamente no cambian las dos condiciones. Este trabajo es uno de los trabajos que tienen ustedes para analizar en un seminario, así que se los recomiendo fuertemente que realicen el seminario a los estudiantes que se anotaron y a los demás que lo lean y que además escuchen luego las presentaciones de sus compañeros. Bien, posteriormente a ese trabajo se estudió cuál era el mecanismo por el cual aumentaba el ARN mensajero de estas proteínas. ¿Sí? Si aumenta la cantidad de ARN mensajero de esas proteínas, se va a traducir más mensajero y por lo tanto va a aumentar la cantidad de esa proteína. ¿Está? El mecanismo por el cual se vio que esto sucedía es a través de la estabilización del ARN mensajero, por ejemplo, de la glutaminasa. En el caso de la glutaminasa, acá se presenta un esquema donde vemos que el ARN mensajero de la glutaminasa tiene en la región 3' una secuencia que no se traduce. ¿Está? Bien. Cuando el pH es normal, alrededor de 7,4, este mensajero se encuentra libre y es rápidamente degradado por una RNasa y entonces se degrada, por lo que su vida media es muy corta y por eso casi no se detecta en el Northern blot que vimos en el experimento anterior. Sin embargo, cuando el pH desciende, este ARN mensajero se une a una proteína que sensa esos cambios de pH. Entonces esa proteína se une a esa región no traducida, reguladora del ARN mensajero, y ese ARN mensajero, ahora que tiene unida esa proteína,
no puede ser atacado por la RNasa y por lo tanto aumenta la vida media de este mensajero de la glutaminasa. De esa manera, ese ARN mensajero estabilizado va a hacer que se traduzca mayor cantidad de glutaminasa, aumenta entonces en las células la actividad de la glutaminasa en condiciones de acidosis. Entonces, acá está representada lo que sería una célula del túbulo proximal. Esas células del túbulo proximal captan glutamina, ¿sí? Se vio que hay una diferencia arteriovenosa en la concentración de glutamina de los túbulos proximales de hasta un 35%, es decir, que esas células realmente están captando de toda la glutamina que pasa por allí, un montón de glutamina de la sangre. Esa glutamina entonces entra al túbulo proximal y va a ser metabolizada en la mitocondria. Lo que está representado acá en negro es lo que ocurriría dentro de la mitocondria. Entonces la glutamina va a ser desaminada en primer lugar por la glutaminasa para dar glutamato y NH4 o NH3. Ese glutamato es desaminado por la glutamato deshidrogenasa para dar alfa-cetoglutarato y otro amonio o amoníaco, ¿sí? Ese alfa-cetoglutarato va a ser metabolizado por varias reacciones que son características de intermediarios del ciclo de Krebs y luego de la gluconeogénesis, ¿verdad? El malato va a salir de la mitocondria a formar oxalacetato y el oxalacetato, por acción de la fosfonilpiruvato carboxiquinasa, va a dar fosfonilpiruvato que va a generar finalmente glucosa. Entonces vemos que el metabolismo de la glutamina en el túbulo proximal genera amonio y amoníaco y genera bicarbonato por las reacciones del alfa-cetoglutarato. ¿Está? Están marcadas aquí las enzimas entonces que se inducen por distintos mecanismos cuando desciende el pH. A nivel de la sangre va a ser captada más glutamina y estas enzimas entonces se van a inducir. El amonio, como decíamos, va a ser sacado a través de la membrana apical por transportadores, ¿sí? O el amoníaco puede difundir a través de la membrana plasmática. Recuerden que el amonio en el túbulo proximal no puede volver a entrar porque queda atrapado por la presencia de la carga positiva. Bien. Entonces, el riñón tiene una capacidad de adaptarse generando mayor cantidad de un buffer en la orina que proviene del metabolismo de la glutamina. ¿Sí? O sea, cuanto más desciende el pH en la sangre, el riñón va a modificar la expresión de estas enzimas y también de los transportadores, ¿verdad? Va a cambiar la cantidad de transportador de glutamina, de los transportadores que secretan protones o NH4, ¿sí? A medida que el pH en la sangre disminuye, de modo de poder generar mayor cantidad de bicarbonato que va a pasar hacia los capilares y mayor cantidad de amoníaco y amonio que va a pasar hacia la luz. Bien, esto es lo que está esquematizado en este esquema, valga la redundancia, que en el túbulo proximal entonces es donde se metaboliza la glutamina, que genera bicarbonato y amonio o amoníaco, que representan la secreción de protones hacia la luz. El amonio o amoníaco van a terminar finalmente generando todo amonio que se va a excretar a nivel urinario. Ahora volvemos un poquito sobre eso. Les quería mostrar en esta tabla que este parácido base, formado como decíamos, la forma ácida sería el ion amonio que tiene carga. La base conjugada es el amoníaco. Tiene un pK de 9,15. ¿Está? Es decir, que a pH 7,4
Ya pH 7,4, la mayor parte del ion de este par ácido base va a estar en forma de ion amonio. ¿Por qué? Porque a pH 7,4 estamos por debajo del pK. Recuerden siempre que por debajo del pK predomina la forma ácida. En este caso es el ion amonio. ¿Tá? O sea, en esta tabla representa cuánto tenemos de amoníaco, cuánto tenemos de amonio en función del pH y cuál es el porcentaje de cambio de cada una de estas moléculas. Entonces decíamos, a pH 7,4 ya tenemos 17,5. Si tuviéramos 1 milimol por litro total, tendríamos 17,5 micromoles por litro de amoníaco y 982,5 micromoles por litro de amonio. Sin embargo, a medida que desciende el pH, como lo que ocurre en la orina, fíjense que la mayor parte del amonio casi que permanece, cambia muy poquito el porcentaje de amonio que aumenta. Sin embargo, el porcentaje de amoníaco disminuye pila. Pasamos de 17,5 micromoles por litro a tener a pH 5 0,071 micromoles por litro. O sea que hay un 99,6% en porcentaje de concentración que varió el amoníaco, mientras que el amonio el porcentaje casi no cambió. Sin embargo, en concentración, al final, en la orina, todo, casi todo el 99,9% de este buffer va a estar en forma de ion amonio, ya que la orina tiene un pH ácido y el pK de este par es de 9,15. ¿Está? Bien. Entonces, a nivel del túbulo proximal, que es lo que se muestra acá, se va a generar el amoníaco o amonio. ¿Sí? Decíamos, el amonio va a permanecer en la luz atrapado por difusión y es el que se va a secretar finalmente en la orina. A nivel del asa de Henle, parte de ese ion amonio es reabsorbido y en la médula renal se genera un gradiente entre ion amonio y amoníaco, que finalmente la mayor parte del ion amonio se va nuevamente a pasar por transportadores hacia la luz tubular y como decíamos, en la orina va a aparecer entonces este parácido base en su mayor parte, ya que la orina es ácida, en forma de ion amonio. Bien. Bueno, entonces, ¿qué factores regulan la secreción de hidrogeniones a nivel renal? Lo más importante son los cambios en el equilibrio ácido-base sistémico, que eso van a determinar cambios en el pH intracelular. Entonces, si a nivel de la sangre hay un aumento en la PCO2 o una disminución en el bicarbonato, eso va a generar un descenso del pH, es decir, en un aumento en la concentración de hidrogeniones a nivel extracelular. Se aumentan los hidrogeniones a nivel extracelular, difunden a las células, entonces va a producir una disminución del pH a nivel intracelular. ¿Está? Si esto es una célula del túbulo proximal, esto va a ser sensado por estas células y se van a secretar entonces más cantidad de protones hacia la luz. O sea que cambios en el pH extracelular van a llevar a cambios en el pH intracelular que a nivel del túbulo proximal son sensados y determinan un aumento en la secreción de hidrogeniones hacia la luz. ¿Ya? Hay algunas hormonas y mensajeros que responden al descenso de pH sistémico, ¿ya? Por ejemplo, la endotelina 1, el cortisol, la angiotensina 2 y la paratormona, que por distintos mecanismos contribuyen entonces a aumentar la secreción de hidrogeniones, ya sea porque favorecen la expresión de determinados transportadores, tanto a nivel de la membrana vasolateral o la membrana apical,
¿sí? O porque contribuyen, por ejemplo, como el cortisol, a aumentar la generación de amonio como buffer para amortiguar la presencia de hidrogeniones en la luz tubular. Y luego tenemos factores que les vamos a llamar secundarios, que regulan la secreción de hidrogeniones. Esos factores tienen que ver, por ejemplo, con la reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque recuerden que a nivel del túbulo proximal, la secreción de hidrogeniones depende de la reabsorción de sodio, ¿verdad? Por el mecanismo por el cual se secretan los hidrogeniones. Entonces, cambios en el volumen de filtración glomerular o depresión de volumen que van a ser sensados por el aparato justaglomerular van a hacer que se aumente la reabsorción de sodio y por lo tanto aumente la secreción de hidrogeniones sin que haya un cambio en el equilibrio ácido-base. ¿Está? Bien, y por otro lado, cambios en la concentración plasmática de potasio. Una hipokaliemia, es decir, un descenso en la concentración plasmática de potasio, va a llevar a un aumento en la secreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque si disminuye la concentración plasmática de potasio, el potasio va a salir de su reservorio intracelular para tratar de corregir ese desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, si sale potasio de las células, tiene que entrar un ion con carga positiva, ¿verdad? Para mantener las cargas a nivel intracelular. Entonces, esa entrada de protones no genera un cambio en el pH a nivel de la sangre, ¿verdad? Pero sí va a generar un cambio de pH a nivel intracelular, porque el volumen celular es mucho más chiquito que el volumen extracelular. Entonces, esa entrada de protones produce un descenso del pH intracelular, y si esto, como decíamos, es una célula del túbulo proximal, va a ser sensado como una caída de pH y por lo tanto va a aumentar la secreción de hidrogeniones. Entonces, una hipokaliemia produce un aumento en la secreción de protones y una hiperkaliemia produce una disminución en la secreción de protones o hidrogeniones. Por otro lado, el tamponamiento intracelular de la acidosis también genera un cambio en el potasio, ¿verdad? Si nosotros tenemos un aumento en la concentración plasmática de hidrogeniones, eso va a hacer que los hidrogeniones entren a las células y por lo tanto que el potasio salga. ¿Está? Entonces puede producir un aumento en la concentración plasmática de potasio cuando hay, ¿verdad?, una acidosis. Y de forma contraria, cuando hay una alcalosis, los protones van a tender a salir y el potasio a entrar a la célula. Bien. Por otro lado, se ha visto que si nosotros vemos cuánto bicarbonato le llega al túbulo distal y cómo es la excreción de bicarbonato según la concentración plasmática de bicarbonato, vemos que cuanto más bicarbonato llega al túbulo distal, mayor bicarbonato va a aparecer también en la orina. O sea que si acá vemos habitualmente no aparece bicarbonato en la orina en concentraciones plasmáticas normales. Sin embargo, si el bicarbonato aumenta, va a aparecer bicarbonato en la orina. ¿Por qué? Porque las células intercaladas B o beta del túbulo colector son capaces de secretar bicarbonato. O sea, en el caso de una alcalosis metabólica, cuando hay un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, ¿sí?, estas células son capaces de secretar bicarbonato para eliminar ese exceso de bicarbonato que tiene el medio interno. ¿Cuál es el mecanismo por el cual estas células intercaladas B o beta del túbulo colector secretan bicarbonato? Lo vemos en este esquema. ¿Sí? Dentro de estas células también tenemos anhidrasa carbónica. Se va a formar entonces ácido carbónico
proveniente de la hidratación del CO2. Ese ácido carbónico entonces se disocia en bicarbonato y protones. Aquí, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, el bicarbonato va a ser secretado hacia la luz por una proteína que lo intercambia con cloruro y los protones van a salir hacia los capilares. O sea que ven que el mecanismo es el mismo que vimos hasta ahora de generación de ácido carbónico dentro de las células y lo que varía es la dirección hacia donde van estos electrolitos. ¿Está? Esto ocurre, decíamos, solamente en condiciones de alcalosis metabólica. Bien. Entonces, decíamos que en el equilibrio ácido-base normal, ¿sí? A pH 7,4, tenemos 20 veces más bicarbonato de CO2 para que el pH entonces sea 7,4. Bien. Para evaluar el equilibrio ácido-base, entonces vamos a pedir una gasometría arterial y lo primero que vamos a ver es cómo está el pH. Y luego, si ese pH es normal o está alterado, vamos a ver cómo está el componente respiratorio, dado por la PCO2, y cómo está el componente metabólico, dado por el bicarbonato y el exceso de bases. Y acabamos de ver cuál es el rol que tiene el riñón para manejar la concentración plasmática de bicarbonato. Bien. ¿Qué es ese exceso de bases? Decíamos, este exceso de bases se está midiendo también cómo están las bases amortiguadoras. ¿Sí? Las bases amortiguadoras totales del plasma van a estar dadas por el bicarbonato, obviamente, y otras bases como las proteínas plasmáticas. Y esa suma da un valor que es de 40,8 miliequivalentes por litro. A estas bases del plasma, si yo quiero calcular cómo están las bases amortiguadoras de la sangre, le sumo a las bases del plasma la concentración de hemoglobina. ¿Está? Y eso me da un valor que el valor normal es 46,2. Bien, entonces, cuando el gasómetro, en realidad, estos valores no los van a recordar ustedes, porque lo que la gasometría les da es la relación que tienen la muestra que ustedes tienen con este valor control. Es decir, si las bases amortiguadoras totales de la muestra son mayores que las bases amortiguadoras totales del control, la gasometría les va a decir que tiene un exceso de bases positivo de +2, +3, etc. Si las bases amortiguadoras totales de la muestra tienen un valor menor que el valor de referencia, o sea, de las bases amortiguadoras totales normales, decimos que tenemos un exceso de bases negativo. -1, -2, -3, etc. ¿Está? O sea, la gasometría me compara el valor de mi muestra con el valor control y me dice si tengo más o menos que ese valor control. Bien. Entonces, los trastornos metabólicos del equilibrio ácido-base les llamamos acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Entonces, en una acidosis metabólica, esta balancita va a estar desregulada, ¿verdad? Va a haber un descenso del pH porque tenemos una disminución del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esta relación entre bicarbonato y PCO2, en lugar de ser 20:1, va a estar disminuido y por eso desciende el pH. ¿Ya? En este esquema está en 10:1. ¿Cómo podemos compensar esa acidosis metabólica? Bueno, ¿cómo podemos volver a que esta relación sea 20:1? Bueno, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de CO2, ¿sí? Aumentando la frecuencia respiratoria. Entonces, si en lugar de tener 1, como está en este esquemita, tenemos 0,75 y además el riñón comienza a sintetizar más bicarbonato, entonces podemos restablecer una relación 20:1 por más que la concentración de bicarbonato no sea 24 y esto no sea 1,2. ¿Sí?
Si descendemos la PCO2 y aumentamos el bicarbonato, volvemos a tener una relación 21 y compensar entonces este desequilibrio ácido-base. Bien. Si tenemos por otro lado una alcalosis metabólica, que se produce entonces cuando tenemos un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato. Entonces, en este caso, vemos que la balancita está inclinada hacia el aumento del bicarbonato. Perdemos la relación 20:1 y por lo tanto aumenta el pH. Eso es lo que define la alcalosis. ¿Cómo podemos corregir esta alcalosis? Bueno, aumentando el PCO2, ¿sí? Y disminuyendo la concentración de bicarbonato, ¿verdad? Aquí se pondría en marcha entonces la secreción de bicarbonato a nivel renal que vimos por las células beta intercaladas del túbulo colector. Y disminuiría entonces la frecuencia respiratoria, de modo de volver a obtener una relación 20:1 entre el bicarbonato PCO2 y restablecer el pH. Y luego tenemos también trastornos respiratorios del equilibrio ácido-base. Tenemos una acidosis respiratoria cuando tenemos un aumento en la PCO2. Aquí la balancita está a favor de un aumento en la PCO2. Por lo tanto, esta relación 20:1 se pierde porque aumenta el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Esto produce entonces un descenso del pH. ¿Cómo corregimos una acidosis respiratoria? Bueno, aumentando el bicarbonato. O sea, acá el riñón se va a tener que poner en marcha los mecanismos de compensación renal de modo que aumente la concentración plasmática del bicarbonato para que se pueda restablecer una relación 20:1 a pesar de tener mayor cantidad de PCO2. ¿Sí? Y de esta manera entonces logramos compensar una acidosis respiratoria. ¿Qué pasa si tenemos una alcalosis respiratoria? ¿Cómo definimos la alcalosis respiratoria? Bueno, con un aumento del pH de la sangre debido a un descenso en la PCO2. Por eso la balanza está inclinada para acá. Entonces, la relación 20:1 se perdió porque disminuyó el denominador, ¿verdad? Eso produjo un aumento del pH de la sangre. ¿Cómo restablecemos esta alcalosis respiratoria? Bueno, acá, otra vez, el riñón lo que tiene que hacer en este caso es perder bicarbonato para poder restablecer la relación 20:1 entre bicarbonato y CO2, de modo que se restablezca el pH. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos a analizar una gasometría cuando tomamos la muestra de sangre arterial? ¿Sí? La muestra de sangre arterial debe ser analizada casi inmediatamente, ¿verdad? Se toman esa jeringa, se sacan las burbujas de aire, se tapa y se lleva la muestra al gasómetro. Entonces, vamos a analizar la muestra del gasómetro, nos va a decir, en primer lugar, si tenemos una acidosis o una alcalosis. O sea, si el pH es menor de 7,37, tenemos una acidosis. Si el pH es mayor de 7,43, tenemos una alcalosis. Bien, entonces, vamos primero con las acidosis. Si tenemos una acidosis y miramos el componente metabólico y vemos que es menor de 22 miliequivalentes por litro o 22 milimolar, y el exceso de bases es menor de -2, decimos que tenemos una acidosis metabólica. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a ver si hay algún tipo de compensación, de respuesta compensadora. Entonces vamos a ver cómo está la PCO2. Entonces, si la PCO2 es menor de 36 milímetros de mercurio, vamos a decir que hay compensación respiratoria.
Entonces, hasta acá es lo que ustedes van a ser capaces de determinar en este curso. ¿Sí? La gente que trabaja en el CTI o en emergencia está acostumbrada a calcular si la respuesta compensatoria es adecuada o no. Entonces, para calcular eso se sabe que tiene que disminuir 1 milímetro, perdón, que por cada, sí, decía bien, por cada mil equivalente por litro de bicarbonato que disminuyó, tiene que disminuir 1,2 milímetros de mercurio de PCO2 para que la respuesta respiratoria sea la adecuada. Bien. Si tenemos una acidosis en la cual la PCO2 es mayor de 44 milímetros de mercurio, entonces decimos que tenemos una acidosis respiratoria. Entonces vamos a mirar si hay respuesta compensatoria o no. Entonces, si el bicarbonato es mayor de 26 miliequivalentes por litro, decimos que hay compensación renal. ¿Está? Bien, también ustedes lo que tienen que saber es hasta acá en este curso. ¿Cómo se calcula la compensación renal adecuada? Bueno, se sabe que por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que aumentó, el riñón tendría que aumentar 3,5 miliequivalentes por litro de bicarbonato para que la respuesta sea la adecuada. Ok, pasamos entonces a las alcalosis. Si tenemos entonces un pH mayor de 7,43, decimos que tenemos una alcalosis. Entonces, vamos a ver si esa alcalosis es de causa metabólica o de causa respiratoria. Si el bicarbonato es mayor de 26 miliequivalentes por litro y el exceso de bases es mayor a +2, decimos que tenemos una alcalosis metabólica. ¿Cómo se compensaría esa alcalosis metabólica? Bueno, aumentando la PCO2. Entonces, si la PCO2 es mayor de 44 milímetros de mercurio, decimos que tenemos compensación respiratoria. ¿Cómo calculamos esa compensación respiratoria? Bueno, por cada 1 equivalente por litro de bicarbonato que aumentó, tendría que aumentar 0,7 milímetros de mercurio de la PCO2. ¿Tá? Obviamente la respuesta respiratoria va a ser limitada, ¿verdad? Porque yo no puedo retener mucho PCO2, o sea, no puedo hipoventilar sin que se modifique la oxemia también. O sea que los estímulos respiratorios de la PCO2 y el oxígeno van a estar controlando el centro respiratorio, de modo que a nivel del centro respiratorio importan las dos cosas, ¿verdad? La PCO2 y la oxemia. Entonces la respuesta respiratoria va a ser limitada. Si por otro lado tenemos una alcalosis y vemos que la PCO2 está disminuida, o sea, es menor de menor de 38 milímetros de mercurio, tenemos una alcalosis respiratoria. Entonces, vamos a ver si hay respuesta compensatoria. Si la concentración de bicarbonato es menor de 22 miliequivalentes por litro, decimos que hay compensación renal. Otra vez, en este curso ustedes tienen que saber interpretar hasta este punto, sabiendo que se puede calcular si la compensación renal es la adecuada o no. Y para ello, ¿verdad? Se sabe que por cada 10 milímetros de mercurio que desciende la PCO2, tendría que descender 5 miliequivalentes por litro la concentración plasmática de bicarbonato. Bien, ustedes tienen este algoritmo en los materiales de la discusión grupal. Bien, entonces en esta tabla vemos causas de desequilibrios ácido-base. Acá tenemos las acidosis y acá las alcalosis. Ya ven que las acidosis son más frecuentes que las alcalosis. Ejemplos de acidosis metabólica. Bueno,
la diabetes mellitus descompensada, ¿verdad? Que va a dar una cetoacidosis. La acidosis láctica, que puede verse con un ejercicio extenuante de tipo anaeróbico, o cuando hay un paro cardiovascular se va a producir una acidosis láctica por el metabolismo anaeróbico de los tejidos. Bueno, y todo lo que produce algún tipo de falla renal, ¿sí? Eh, Enfermedades tubulares o la falla renal completa, en la cual, ¿verdad?, el riñón va a ser incapaz de generar la cantidad de bicarbonato necesaria para mantener el equilibrio ácido-base. O bueno, una diarrea severa por pérdida de bicarbonato, drenaje quirúrgico del intestino, donde ahí también se pierde bicarbonato. Luego tenemos las acidosis respiratorias, ¿verdad? Todas las enfermedades que cursen con obstrucción de la vía aérea, el EPOC, unas más severo, bueno, un paro cardiovascular también va a producir una disminución de la respiración, entonces también va a producir una acidosis respiratoria. Depresión en el centro respiratorio, debilidades musculares que impliquen también los músculos respiratorios. Y luego las alcalosis metabólica, la causa más frecuente es por la pérdida de iones hidrógeno del estómago, ¿verdad? Por ejemplo, en el síndrome pilórico se va a producir una cantidad de vómitos y eso va a generar una pérdida de ácido clorhídrico y con la generación de bicarbonato hacia el medio interno. Bueno, la hipocaliemia, como vimos, produce alcalosis metabólica. Bueno, administración intravenosa de bicarbonato en forma inadecuada. Luego, alcalosis respiratorias, sobre todo estados de ansiedad o fiebre que generen hiperventilación. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo analizamos gasometría. Entonces acá ponemos un pequeño resumen de la historia, donde relata que es una mujer de 40 años que es traída a la emergencia del Hospital Pasteur en estado de coma. Los familiares relatan que ha ingerido 2 cajas de barbitúricos y una de benzodiazepina. Entonces, obviamente, decíamos, uno va a pedir la gasometría arterial en un contexto clínico que lo amerite. Esta es una paciente que está en coma, o sea, que tiene una depresión del sistema nervioso central y tiene un antecedente de la ingesta de drogas que deprimen el sistema nervioso central y por lo tanto el centro respiratorio. Entonces acá está bien que es justificada la realización de una gasometría. Entonces lo primero que vamos a mirar de la gasometría para ver si hay un desequilibrio ácido-base es el pH. Entonces en este caso tenemos un pH de 7,15. O sea, decimos que hay un pH descendido, que esta paciente tiene una acidemia. Vamos a ver si esta acidemia es generada por una acidosis de causa respiratoria o de causa metabólica. Entonces miramos primero la PCO2 y vemos que está en 80 milímetros de mercurio, es decir, está muy aumentada, tiene una hipercapnia. Si vemos acá, la gasometría también nos da la oxemia, que no la usamos para analizar el desequilibrio ácido-base, sino que se utiliza para ver si hay una insuficiencia respiratoria o no, que en este caso, como ven, está muy disminuida. Entonces, tenemos una acidemia con hipercapnia, lo que nos hace pensar que tenemos una acidosis respiratoria, ¿verdad? Vamos a ver cómo está el componente metabólico. Y vemos que el bicarbonato está en 26 miliequivalentes por litro y el exceso de bases en 0. Es decir, que el componente metabólico es normal. Entonces decimos que tenemos una acidosis respiratoria no compensada. Bien. ¿Y por qué esta acidosis respiratoria en esta paciente no estará compensada? Bueno, ahí tienen que pensar cómo es el mecanismo de compensación, ¿verdad? El mecanismo de compensación renal implica cambios en la expresión de proteínas, ¿verdad? O
sea, es un mecanismo que implica que se sinteticen más proteínas, proteínas que tienen que ver con el metabolismo de la glutamina y con los transportadores de membrana. Entonces, el cambio en la expresión de proteínas requiere un tiempo, requiere que se pongan en marcha la maquinaria intracelular de síntesis proteica, ¿sí? Y eso requiere un tiempo, por lo tanto la respuesta compensatoria renal no es inmediata a diferencia de cómo es la respuesta respiratoria. Entonces, el esquemita que usamos para ver el equilibrio ácido-base, decíamos, la relación bicarbonato-CO2 es de 20:1. Entonces, teniendo en cuenta este esquema que vimos, vamos a analizar este otro tipo de esquemas más complejos, pero que son de mucha utilidad. Vean acá toda la información que me da este tipo de gráficas llamadas nomogramas. Tenemos el pH arterial representado acá. La concentración plasmática de bicarbonato representada en este eje. La concentración de hidrogeniones en este otro eje. Y en cada una de estas líneas corresponde a la concentración de PCO2. Entonces, fíjense, con una concentración plasmática de bicarbonato de 24, que sería lo normal, una PCO2 de 40, vengo por esta línea, donde se corta con 24, eso corresponde a un pH de 7,4 y a una concentración de hidrogeniones de 40 nanomolar. Eso sería lo normal. En este circulito está todo el rango normal. La paciente que acabamos de ver tenía una PCO2 de 80, o sea que está en esta línea. ¿Sí? En esta línea que está acá. Bien, y un pH de 7,1. ¿Sí? Estamos frente a una acidosis respiratoria. ¿Tá? Entonces, las acidosis respiratorias agudas, todas cursan con pH descendido, con hipercapnia y concentración plasmática de bicarbonato normal o levemente aumentada. ¿Sí? Acá podríamos calcular también para una paciente que tiene una PCO2 de 80, si yo quisiera tener un pH de 7,4, vengo acá se corta con 7,4, ¿ven? Entonces ven que tendría que tener una concentración de bicarbonato plasmática de 48 milimoles por litro de bicarbonato para poder corregir ese aumento en la PCO2. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos un paciente de 70 años portador de un EPOC, o sea, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente este tipo de patología se ve en pacientes fumadores de larga data. A este paciente se le realiza una gasometría de control. Entonces vamos a mirar primero cómo está el pH. El pH está en 7,39. O sea que el pH es normal. Entonces, ¿puede una persona que presenta una gasometría con pH normal tener un desequilibrio ácido-base? Y sí, si ese desequilibrio ácido-base está totalmente compensado. Entonces vamos a ver cómo está el componente respiratorio, que nos interesa porque este paciente es portador de un EPOC. Entonces vemos que la PCO2 es de 49 milímetros de mercurio, o sea que tiene una hipercapnia. ¿Sí? Nos está hablando de que entonces ese paciente acumula CO2. ¿Cómo puede ser que tengamos una hipercapnia y un pH normal? Bueno, vamos a ver cómo está el componente metabólico. Vamos a ver cómo está el bicarbonato y el exceso de bases. Vemos que la concentración plasmática de bicarbonato está aumentada porque les dio 29 miliequivalentes por litro y el exceso de bases positivo más 4 miliequivalentes por litro. Es decir que el componente metabólico está aumentado.
Entonces, este paciente no tiene acidemia, pero sin embargo tiene una acidosis respiratoria que está compensada. ¿Sí? Decíamos, las acidosis respiratorias cursan con hipercapnia. ¿Cómo puedo compensar esa acidosis respiratoria? Aumentando la concentración plasmática de bicarbonato, de modo que por más que yo tenga una hipercapnia, vuelvo a tener la relación 20:1 entre bicarbonato y CO2 para que el pH sea de 7,4. Entonces, hoy vimos que las acidosis respiratorias agudas cursan con descenso de pH, concentración plasmática de bicarbonato normal o levemente aumentada, ¿sí? Y obviamente hipercapnia, que es lo que define la acidosis respiratoria. Mientras que las acidosis respiratorias crónicas, como vemos, pueden tener el pH normal, cursan con pH normal, si están totalmente compensadas, porque todas van a tener concentración plasmática de bicarbonato mayor para poder compensar la hipercapnia que presentan. ¿Sí? Bueno, entonces con este tipo de gráficos también ustedes pueden analizar cómo están las acidosis metabólicas y las alcalosis metabólicas. Bien, entonces, ya terminando, vamos a repasar un poco cuánto sería. Entonces, si nosotros esquematizamos en el tiempo cuánto demora completarse cada proceso de regulación del equilibrio ácido-base frente a un aumento en la concentración de protones o bicarbonato, inmediatamente lo que vamos a ver es una distribución tanto en el medio extracelular, o sea, la distribución y el efecto buffer a nivel del medio extracelular. La capacidad amortiguadora a nivel intracelular es un poco más lenta porque va a depender de la difusión de los protones o de la salida de protones a través de las membranas celulares, pero también son procesos rápidos. La respuesta compensatoria respiratoria comienza inmediatamente, pero se completa totalmente a las 14 a 24 horas. ¿Tá? Ahí veríamos una respuesta compensatoria respiratoria total. Mientras que frente a una carga de protones que provienen por un aumento en la PCO2, la respuesta compensatoria renal es mucho más lenta, ¿sí? Porque decíamos, depende de cambios en la expresión de proteínas. Entonces ven que es mucho más lenta y recién se va a completar totalmente a las 72 horas. ¿Sí? Bien, la respuesta renal es más lenta, pero es la única que logra o que podría, ¿verdad? Totalmente revertir cambios en el equilibrio ácido-base provenientes de un aumento de la PCO2, porque la capacidad que tiene el riñón de metabolizar a la glutamina es prácticamente infinita, ¿verdad? Si nuestro organismo requiere de que se sintetice más glutamina para generar mayor cantidad de buffer en la orina y mayor cantidad de bicarbonato al medio interno, el riñón lo va, si funciona normal, si funciona en forma adecuada, lo va a hacer. ¿tá? O sea, puede completar la respuesta totalmente. Bien, y para finalizar les queda esta tablita donde esquematizamos que frente a una acidosis metabólica, lo que observamos, ¿verdad? Para definirla es una disminución del pH plasmático y la alteración primaria de la acidosis metabólica es el descenso del bicarbonato plasmático. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Bueno, obviamente los buffers del medio intracelular y extracelular y la hiperventilación, ¿verdad? Un descenso de la PCO2 de modo de tratar de volver a llevar la relación entre bicarbonato PCO2 20:1, como ya hemos repetido hasta el cansancio. Recordar
que la respuesta respiratoria puede no ser total, ya que el centro respiratorio va a depender de los estímulos entre la PCO2 y la PO2. Si tenemos una alcalosis metabólica, que se define por un aumento del pH plasmático y aumento del bicarbonato plasmático como alteración primaria, los mecanismos de defensa también van a ser los buffers del medio intra y extracelular, y la respuesta fisiológica compensatoria sería la hipoventilación, que determinarían un aumento en la PCO2. La acidosis respiratoria se define por un descenso del pH plasmático provocado por un aumento en la PCO2. ¿Cómo compensamos un aumento en la PCO2? Bueno, por los buffers del medio intracelular, básicamente, y por un aumento en la excreción renal de hidrogeniones. O sea, la respuesta renal al descenso del pH va a ser un aumento en la excreción renal de hidrogeniones. La alcalosis respiratoria se define por un aumento del pH plasmático provocada por un descenso en la PCO2. ¿Cuál es el mecanismo de compensación de esta alcalosis respiratoria? También van a ser a través de los buffers del medio intracelular y una disminución en la excreción renal de hidrogeniones o aumento en la excreción, lo que es lo mismo, también decir un aumento en la excreción de bicarbonato a nivel renal. Bueno, y finalmente, no menos importante, recomendarles la bibliografía, que como ven acá, si bien utilizamos un libro de bioquímica, que es la bioquímica médica de Baynes, les recomendamos fuertemente los libros de fisiología. En cualquiera de ellos hay capítulos que hablan de regulación del equilibrio ácido-base, sobre todo lean los capítulos referentes a la regulación renal del equilibrio ácido-base. Les recomiendo enfáticamente que realicen los talleres de discusión grupal, que los van a hacer en esta oportunidad con docentes presentes en distintas instancias de Zoom. Aquí van a ver que hay varios problemas para resolver, muchos de ellos gasometrías, como yo les puse algunos ejemplos. Y también les recomiendo presentar a los alumnos que se han anotado o ver a los que no se han anotado, pero que vean luego los seminarios, que lean y vean el seminario 5A, que habla de los mecanismos regulatorios a nivel renal, ¿verdad? Los cambios en la expresión de estas proteínas, que les puse algún ejemplo. Bueno, si les quedan preguntas, recuerden que siempre ponemos un foro por EVA y allí las pueden hacer y trataré de responderlas todas. Bueno, suerte y disfruten este curso, traten de seguirlo al día, como les digo siempre. Y bueno, muchachos, mucha suerte y que les guste este tema.